Y eso es algo que el Señor me decía hace un par de meses atrás. Tienes pasión para enseñar, tienes pasión para predicar. Y me gusta predicar lo que el Señor me revela. Me gusta predicar lo que salta de la palabra cuando la estoy leyendo, lo que me hace clic. Me gusta predicar y tratar de transmitir lo que se está volviendo un rema, lo que se está volviendo parte de mi vida, lo que se está volviendo parte de mi ser. Me gusta predicarlo. ¿Por qué? No me gusta predicar algo que tal vez escuché por ahí y yo dije, qué buena prédica, voy a copiarla, No, porque la prédica que Dios o el mensaje que Dios le dio a alguien más fue para ese alguien más, para un pueblo específico, para un momento específico. Pero me gusta tratar de poder bajar del cielo, bajar del corazón de Dios el mensaje exacto para Casa Sembradores. Y hoy vamos a hablar un tema que tiene que ver con el alma. Giovanni sin querer, el maestro Giovanni sin querer el miércoles dio como una intro, porque él dijo, voy a hablar acerca de cómo las emociones interfieren con la fe. Bueno, y yo dije, cuando lo oigo decir esa frase, digo, caray, estamos conectados. Él no sabía de lo que estoy preparando y yo no sabía lo que él había preparado para el miércoles, pero Dios sí lo sabía. Este año hemos estado enfocados en un tema de fe, de milagros, de creer y todo esto. Pero hay cosas en el ser humano que a veces interfieren en ese creer, y el maestro Giovanni lo decía el miércoles. Hay cosas que a veces interfieren en que nosotros podamos recibir un milagro, en recibir algo de Dios. Y hoy voy a hablarles de un área del ser humano que muchas veces nos roba cuando no estamos debidamente ubicados en Dios, cuando no hemos estado trabajando esa área en Dios, en la palabra, cuando no hemos permitido que el Espíritu Santo nos procese y nos las madure. Y es el alma. ¿Ok? Hoy voy a hablarle a su alma. ¿Sí? ¿Me entendió? Hoy voy a hablar de su alma y de la mía. Ok. Usted sabe y hemos aprendido muchas veces, y muchas veces nos han hablado de que el ser humano es tripartito. Las personas tenemos alma, cuerpo y espíritu. O el cuerpo, alma y espíritu. Usted lo acomoda como usted quiera. ¿Ok? Dios nos formó en tres partes. El alma conecta la parte natural con la parte espiritual. El alma del ser humano interactúa en dos ámbitos. El ámbito que vemos, que es el natural, donde usted se mueve, donde usted camina, lo que usted come, lo que usted huele, lo que usted percibe. El alma se manifiesta. Si usted huele algo rico, es en el alma donde usted lo siente, porque en el alma usted siente. ¿Ok? Usted percibe. Son poderes o facultades, más bien habilidades que tiene el alma. ¿Ok? Si usted huele algo feo, usted lo manifiesta. Uy, qué feo huele, qué asco, uy, ¿verdad? Entonces, ¿usted dónde lo percibió? En el alma. ¿Por medio de qué? De su olfato. ¿Ok? Que es parte del cuerpo, pero es el alma el que lo percibe, el que lo manifiesta. Espero no hacerle mucho enredo. Pero el alma nos conecta con la parte espiritual, con Dios, porque en el alma está la sensibilidad hacia las cosas espirituales. ¿Ok? Entonces, cuando Dios creó al hombre, dice la palabra en Génesis 2 que Él insufló. Vamos a ir a Génesis 2, versículo 7, para no decirle algo que tal vez se lo voy a decir mal, se lo voy a decir equivocado y lo voy a llevar a error. Entonces, siempre con la palabra. Génesis 2, 7 dice la palabra así. Entonces Jehová Dios formó al hombre
del polvo de la tierra, alguna versión dice de tierra roja, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Hay una versión que dice, y fue un alma viviente. O sea, Dios lo que hizo fue insuflar, fue soplar dentro del hombre de su aliento de vida, de su esencia, y entonces el hombre pasó a ser un alma viviente. No solamente tenía un alma, tenía un alma viviente. Ok, ¿qué con esto? Quiero llevarlo a lo que significa esto. La palabra alma en el hebreo es nefesh, significa alma. Y viviente, la palabra que la encierra en el hebreo, o que se me fue el nombre, bueno, es haya, y significa, o esto significa, nefesh haya, alma viviente, significa que tenía la vida superior de más allá. O sea, es un alma que tenía una vida superior. Eso es lo que significa. Cuando Dios sopla, cuando Dios insufla de su aliento en el hombre, lo que está poniendo es una vida superior a cualquier otra cosa. Porque nada tenía el aliento de vida que tuvo el hombre. ¿Ok? Entonces, el hombre tenía la facultad de moverse en lo natural y conectarse con Dios, porque la palabra del Señor nos enseña que Dios caminaba con ellos en Edén, que Dios bajaba, que Dios descendía a Edén y ellos hablaban con Él, que el Señor los instruía, los educaba, los nutría. Y esto era parte de la facultad que el hombre tenía. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Que Satanás, por eso se enfoca en golpear el alma del hombre. Porque el alma es lo que conecta al ser humano, la parte interior del ser humano con el cielo. Entonces, ¿qué es lo que busca el enemigo? Romper esa conexión, ensuciar esa conexión, distorsionar esa conexión que el ser humano por naturaleza tiene. ¿Ok? Usted lo puede ver. Usted puede ver la sensibilidad espiritual, sobre todo en la mujer. La mujer es un poco más sensible a buscar de Dios, a sentir de Dios, a meterse en la presencia de Dios que el hombre. Porque la mujer, como que el alma, esa parte, la parte sensible, la parte sensorial del alma, la tiene un poquito más despierta, más abierta. Pero a la vez, eso a veces se vuelve arma de doble filo. ¿Por qué? Porque es más fácil lastimarla, es más fácil herirla que al hombre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El enemigo se enfoca en dañar, en lastimar el alma. ¿Para qué? Para que usted no camine con la conexión del cielo que usted debería de caminar. Entonces, él empieza a bombardear al ser humano aún desde que está en el vientre de la madre. Empieza a bombardear, empieza a tirar dardos, empieza a tirar bombas, empieza a disparar. ¿Para qué? Para dañar el propósito de la persona que está por nacer. Y usted ve casos donde hay niños lastimados, donde hay niños en abandono, donde hay... ¿Qué sucede con todo eso? ¿Qué sucede con esas acciones? Dañan el alma de los niños, de las personas. Entonces, conforme va creciendo la persona, va creciendo con situaciones de odio, rencor, rechazo, amargura, póngale el nombre que quiera, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso hace difícil o presenta una barrera para que la persona quiera acercarse
a Dios cuando es adulta. Por eso muchas veces usted ve que en cierta edad los jóvenes toman ciertos caminos que no son los correctos. ¿A raíz de qué? Del daño en su alma. Porque ellos necesitan llenar el vacío. ¿En dónde? En el alma, en las emociones. Las emociones no son malas, mientras no sean ellas las que nos gobiernen. Amén. Amén. Usted es un ser emocional. Dios nos hizo con emociones. Dios tiene emociones. Y se lo demuestro. Cuando Jesús se fue a bautizar y bajó al Jordán a bautizarse, y tiene una conversación ahí con su primo, con Juan, y Juan le dice: pero yo no soy digno, Señor, más bien eres tú el que viene a bautizarnos, y ¿cómo te voy a bautizar? Y empiezan en ese dime qué te diré. Y Jesús le dijo: cumplamos con lo que está establecido, cumplamos con lo que la ley dice. Y cuando Jesús emerge de las aguas, ¿qué fue lo que se dijo? ¿Qué fue lo que se oyó desde el cielo? Este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. ¿Palabras de quién? Del Padre. El Padre tiene emociones. El Padre se complace. El Padre siente placer de lo que usted y yo hacemos en obediencia. Y en respuesta a esa obediencia, Dios nos bendice. O sea, capte lo que le estoy diciendo. Usted quiere una vida bendecida, usted quiere pintarle una sonrisa a Dios en el rostro. Usted quiere que su papá lo vea a usted con agrado siempre. Obedézcale, obedezca la palabra, obedezca lo que Él dice. Obedézcale. Los que somos padres de familia lo sabemos y lo vivimos. No hay mayor satisfacción que un hijo a uno le obedezca. Ay, que haga lo que uno le dice. ¿Por qué? Porque jamás un padre le va a decir: vaya, tírese un guindo, vaya y haga una tontera, vaya y haga algo contraproducente. No, un padre siempre va a buscar lo mejor para sus hijos, ¿verdad que sí? Y entonces cuando el hijo entiende que debe de obedecer, cuando el hijo entiende que ese es el camino correcto y va por ahí, ¿qué sentimiento produce en nosotros? No es el de satisfacción, no es muchas veces hasta de orgullo. Ay, qué lindo tener un hijo obediente. Ay, qué lindo que le va bien a mi hijo. Uno lo dice, uno lo vive, uno lo siente. ¿Por qué? Porque son emociones que uno como padre vive, tiene. Y el Padre Celestial también tiene emociones. Y la manifestó cuando Jesús subió de las aguas. Este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Volvamos al Génesis, porque todo tiene un origen. Vuélvase al que tiene a la par y dígale: todo tiene un origen. Nada pasa por casualidad. Todo tiene un origen. Amén. Cuando Dios pone al hombre en Edén, lo pone con un propósito, lo pone con una naturaleza legítima. Edén significa lugar de placer. Eso es lo que significa Edén, lugar de placer. ¿Para qué Dios puso al hombre en Edén? Para que tuviera placer. ¿De qué? De lo que Él había creado para el hombre, de lo que había puesto en Edén para que el hombre viviera.
Entonces, para que el hombre se satisfaciera, para que el hombre tuviera placer, para que el hombre se gozara. Yo quiero decirle algo a usted. Muchas veces tenemos pensamientos negativos acerca del placer. Uy, no, sentir placer es malo. Complacer es malo. Si es un placer legítimo, si es un placer que no se sale del parámetro de la palabra de Dios, si no es un placer que va en contra de Dios, es un placer natural, legítimo, que usted tiene derecho a sentir. Y la idea de Dios era precisamente poner al hombre en ese lugar. ¿Para qué? Para que se complaciera, para que tuviera placer, para que tuviera deleite en y de Dios. Para eso fue creado el hombre y puesto en Edén, en el lugar de deleite, en el lugar de placer. Porque esa era la atmósfera que rodeaba, ese era el ambiente en el que el hombre fue puesto, en un lugar de deleite, en un lugar de placer. O sea, el hombre se deleitaba y se gozaba, se alegraba, sentía rico de estar en el lugar correcto, en el lugar donde Dios lo había puesto para que él disfrutara de lo que Dios había creado para él. ¿Me está entendiendo? Aunque siento que estoy dando contra muros. Estoy dando contra muros. Hay fortalezas. Porque nos han enseñado de que el placer es malo. Uy, porque todo lo asociamos a lo prohibido. Todo lo asociamos a cosas perversas. Todo lo asociamos a pecado. ¿Por qué? Porque hay prejuicios. Porque hay prejuicios. Dios hizo al hombre con la habilidad de tener sensaciones, de tener sensibilidad, de deleitarse, de sentir placer, pero todo legítimamente amparado y marcado por la palabra que ha salido de su boca. Mientras usted no se salga de ahí, todo está bien, todo va bien. No tenga temor. Pero ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Cuando el enemigo vio que el hombre se deleitaba en Edén, que el hombre podía sentir en Edén, que el hombre tenía sensaciones lindas, puras, limpias en Edén, dijo: aquí es donde yo me voy a meter. ¿Y qué fue lo que hizo? Empezó a trabajar en la mente, empezó a trabajar en el alma de Eva. Eso no fue una conversación nada más. No fue que se encontraron en el camino y hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? ¿Y cómo te llamas? Eva. ¿Y vos? Serpiente. Ah, de verdad, nunca te había visto. Y mira, y entonces, y empieza la conversación. Y Eva se resbaló y se cayó. No, fue un proceso metódico que el enemigo tuvo en el alma de Eva, que poco a poco empezó a sembrar una semilla en la mente y en el alma de aquella mujer, hasta que ella cedió. Y quiero que vayamos a Génesis 3, versículo 4 al 6. Génesis 3 del 4 al 6. Ahí ellas están teniendo la conversación y el serpiente lo que hace es manipular. Ese es el arma número 1 que el enemigo utiliza: manipular lo
lo que ya sabía Eva, manipular la orden, la directriz, el límite que Dios había puesto al hombre en Edén. Y dice el versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, hablando del fruto, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el mal, el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol, vea, era bueno para comer. La mujer no había visto al árbol que Dios les había prohibido no comer de esta forma hasta ese momento. Porque la palabra dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Pasaba algo con Adán y Eva. El serpiente le dice a Eva: no van a morir. No van a morir. Pues resulta que Adán y Eva eran seres humanos como usted y como yo. Ellos no eran sobrenaturales. No eran eternos en el huerto. Ellos no eran seres eternos, eran seres humanos como usted y como yo. ¿Okay? Vamos a borrar algunas ideas preconcebidas que traemos. Creíamos que ellos eran inmortales, que ellos no se iban a morir, o que ellos eran seres humanos como usted y como yo. Ellos eran inmortales en la medida que se alimentaran y se nutrieran de lo provisto por Dios. Ahí estaba la inmortalidad de Adán y de Eva. En la medida que ellos obedecieran, en la medida que ellos se alimentaran de lo que Dios les permitía tomar del huerto, ahí estaba su inmortalidad. O sea, mientras fueran obedientes. Todo está condicionado en nuestra vida, todo. La bendición está condicionada. Si usted no es una persona obediente, no espere a ser bendecida. Si usted no es una persona que obedece la palabra, no espere a que Dios haga cosas por usted. Porque la bendición está condicionada. ¿A qué? A nuestra obediencia. Entonces, era lo que pasaba con estos dos individuos. Eso fue lo que pasó. Ella empezó a dejar de alimentarse. Y eso es lo que hace el enemigo. Ese es el proceso que el enemigo empieza a trabajar en el alma del ser humano. Cuando usted empieza a desconectarse, cuando usted empieza a alejarse de la presencia de Dios, cuando usted empieza a bajar su fuerza en la oración, cuando usted empieza a dejar la lectura de la palabra, cuando ya para usted no es tan importante y tan relevante congregarse, cuidado, porque ahí comienza el proceso donde el enemigo empieza a trabajar en el alma y empieza la caída de la persona. Empieza el proceso y el camino a la muerte. Le estoy diciendo algo fuerte, pero es real. Cuando usted empieza a alejarse,
Cuando usted empieza a dejar la oración, cuando ya para usted no es importante orar, cuando ya para usted no es importante leer la palabra, no son esas dos cosas que Dios nos dio a nosotros para que nos nutriéramos, para que nos alimentáramos. Amén. El tiempo de congregarse es un tiempo de alimentarse, es un tiempo de nutrirse. Y cuando la gente empieza a dejar de hacerlo por hacer otras cosas que creen más importantes, es cuando empiezan a caminar por el camino hacia su muerte espiritual y no se están dando cuenta. No se están dando cuenta. Y usted le dice: es importante que se congregue, no deje de hacerlo. No. Ay, no, yo estoy bien, yo oro en mi casa, yo estoy haciendo lo que tengo que hacer en mi casa. Ajá. Dice la palabra: por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos. Amén. Amén. ¿Qué fue lo que pasó con Eva? Dice la palabra que ella vio que el árbol era bueno. O sea, sus ojos se abrieron a algo que ella no había visto antes. Sus ojos se abrieron y vio que el árbol era bueno para comer. Vio que era agradable a la vista. Y dice que era deseable o codiciable. ¿Qué fue lo que hizo el enemigo en este proceso? Vean, quiero decirle algo: el enemigo tiene toda la paciencia del mundo con usted y conmigo para empezar a trabajar ese paso a paso, ese día a día, donde él empieza a susurrar, donde él empieza a implantar la semillita en el alma, porque usted no se siente tan bien, y entonces él aprovecha eso. Porque resulta que hoy usted vino a la iglesia y el pastor o la pastora o algún líder de la iglesia no lo saludó como usted está acostumbrado a que lo saluden, y entonces ya usted dice: no, algo le pasó, seguro algo le dijeron de mí, y seguramente está enojado conmigo, y seguramente ahí, en ese momento que usted le dio lugar a ese pensamiento, ahí es donde el enemigo aprovecha. Porque todo lo interpretamos en el alma. Nosotros somos una respuesta constante desde que usted abre los ojos hasta que se acuesta. Es una respuesta constante desde su alma a las cosas en su entorno, a las personas en su entorno. Usted lo interpreta desde el lugar donde su alma está. Desde la condición en la que su alma está, desde ahí usted interpreta las cosas. Entonces, tal vez el pastor o la pastora no lo saludaron como usted está acostumbrado, porque tal vez ellos no se sienten bien ese día, porque tal vez algo pasó, porque andan ocupados, por lo que sea, por cualquier cosa, tal vez hasta por algo sin valor, y ya usted se indispuso. Entonces, ya usted valora el venir al siguiente culto. No, es que la verdad que seguro el pastor está bravo conmigo. No, es que seguramente no ve la forma en la que me recibieron el domingo. No vio como me saludaron ahí en la puerta. Ni atención, ni me volvió a ver el que estaba en la puerta. O sea, y entonces ya usted valora el seguir viniendo a la iglesia por esa situación. Eso es lo que el enemigo aprovecha para empezar a implantar la semilla y hacerle creer a usted cosas y empezar a quitarle el placer, empezar a quitarle el deleite, empezar a bajarle el nivel al deleite que usted sentía cuando venía a la iglesia, o el deleite que usted sentía cuando leía la palabra. Es que no entiendo nada. ¿Para qué la leo? No entiendo nada. Entonces la dejo leer. Porque no me deleito leyendo la palabra. Porque no me deleito orando. Porque es que no me contesta, no me responde. Tengo toda la vida de estar orando por aquello y no me responde. Oro por sanidad de alguien y se me muere. En vez de sanar, se mueren.
Entonces empezamos a perder el deleite de lo que hacíamos. Y eso es lo que el enemigo aprovecha. ¿Qué hizo Satanás o qué hizo el serpiente con Eva cuando le ofreció tomar del fruto del árbol que Dios había restringido para ellos? Vea lo que ella empezó a sentir, vea lo que ella empezó a percibir en su alma. Empezó a ver el árbol agradable, le gustó el árbol, empezó a sentir placer por ese árbol, lo deseó, lo anheló en su corazón. Puso lujuria en el corazón de Eva por tomar el fruto. O sea, la lujuria no es solamente en el área sexual. Olvídese de eso. La lujuria actúa cuando usted quiere brincarse un límite y hacer lo que no tiene que hacer. No tiene que ver con, ay, no sea lujurioso, cuando le dicen a alguien, cuando lo vuelve a ver con ojos, ¿verdad? Así medios coquetos. No, la lujuria no es solamente en el área sexual. Puso un apetito en Eva por tomar del fruto, por probarlo. Puso codicia. Eva empezó a tomar un placer y empezó a deleitarse en aquello, en querer tocarlo, en querer tomarlo. Lo puso en su mente para ser deseable siempre y deleitarse en gran medida. La puso a desear el fruto apasionadamente. Eso fue lo que hizo el enemigo en Eva. Eso es lo que hace el enemigo con nosotros. Cuando usted empieza a bajar la carga, cuando usted empieza a dejar de nutrirse con los recursos que Dios ha puesto en su vida, que es la palabra, que es su presencia, que es la oración, que es el congregarse, que es la adoración, que es la alabanza. Cuando usted deja de sentir bonito, cuando usted dice, ay no, es que qué aburrida la adoración, qué aburrida la alabanza, mejor llego a la hora de la prédica porque eso sí es importante. No, porque la alabanza y la adoración nos preparan nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra mente para poder recibir la semilla de la palabra. Usted tiene que deleitarse en la alabanza, en la adoración. Usted tiene que vivirlo. Usted tiene que hacerlo parte de usted. Si usted canta que Dios lo hizo libre, manifieste esta libertad. Permítale al Espíritu Santo, a la palabra santísima, a la palabra poderosa, hacer la obra de libertad en su alma. Permítale al Espíritu Santo sanar, restaurar y posicionar en el lugar correcto su alma para que usted pueda estar conectado a la fuente correcta y traer de esa fuente lo que usted necesita para manifestarlo aquí en la tierra. Pero ¿qué fue lo que hizo Eva? Empezó a alejarse. Empezó a alejarse. ¿Qué fue lo que Eva experimentó cuando probó el fruto del árbol que estaba prohibido para ellos comer? Eva lo que experimentó fue una sobrecarga energética. Eva sintió un placer que ella no había sentido o que había dejado de sentir estando dentro del límite que Dios le había puesto. Entonces, ¿qué es lo que hace el enemigo? Te da un placer que no has sentido, te da un deleite en algo que no has sentido antes. ¿Para qué? Para sacarte del propósito, para sacarte del diseño, para sacarte del camino. Eso es lo que hace el enemigo. Te da un placer, te da una sobrecarga energética
Lo puedes sentir en el cuerpo. Y esto lo siente una persona. Lo experimenta la persona una sola vez. Cuando una persona consume drogas, el día que prueba la droga es el día que sintió placer o la sobrecarga energética en su cuerpo y nunca más la vuelve a sentir. Solo el primer día, solo en la primera dosis lo siente. Y entonces, ¿qué es lo que hace la persona? Sigue buscando la droga y sigue buscando drogas más fuertes para ver si vuelve a sentir aquello que un día sintió. Y se va hundiendo. ¿Qué es lo que pasa con una persona adicta a la pornografía? Lo mismo. Se va degradando, cada vez va buscando pornografía más perversa. Porque ya lo que vio la primera vez no le causa placer. ¿Qué es lo que hace una persona que adultera? Lo mismo. Si la primera vez adulteró con una persona de una forma, no sé, con un físico X, ya las demás veces va a ir degradándose, va a ir buscando o personas más jóvenes o personas en otra condición para seguir pecando. Porque ya no siente el placer que sintió la primera vez. Eso es lo que pasa con las personas que se alejan de Dios. Eso es lo que pasa con las personas que permiten que ya no los nutra la palabra, ya no los nutra la oración. Y perdone que repita tanto esto, pero es necesario. Eso es lo que al Hijo de Dios lo debe nutrir. La presencia, la alabanza, la adoración, la palabra, lo que Dios dijo, lo que vivimos, lo que experimentamos en la presencia. Eso es lo que nos debe nutrir a nosotros. Es lo que nos debe dar deleite a nuestra vida. No lo que no ha sido creado para nosotros. Esto es lo que pasa. Pero eso es un proceso gradual. Eso es un proceso gradual. El enemigo golpea directamente el razonamiento del ser humano. Usa las tentaciones para manipular el sistema de placer. Una tentación vendrá a un área débil de una persona. El sistema del placer está en el alma. Ahí es donde usted siente placer, porque ahí está la parte sensorial, ahí es donde están sus sentimientos, ahí es donde están sus emociones. Usted no siente placer por el cuerpo. Es el alma el que genera el placer o el deleite. Si usted se come, no sé, pongámosle, bueno, ahora al final usted se va a comer una deliciosa dona. Usted escogerá si la quiere de chocolate o la quiere de azúcar. Pero una deliciosa dona. Algunos se imaginaron la dona, ¿verdad? Y a algunos les bajó la dona. Algunos se la saborearon. Bueno, no es broma, al final vamos a tener donas. Pero, ¿usted se la imaginó? Usted la saboreó. A los que les gustan las donas, a los que les gusta el chocolate, a los que les gusta el dulce, usted se la saboreó. Usted lo experimentó en su alma, no en el cuerpo, porque usted no probó la dona, no pasó por su boca. ¿Ve? Como todo empieza aquí. Y ahí es donde empieza el enemigo a golpear, en el área donde está la voluntad, donde está, y todo eso se sienta en el alma. Empieza a golpear el sistema de placer que está en el alma. Se pierde el deleite por estar en Dios, en su presencia. Comienza a cambiarse por otro tipo de placer, ya que se perdió la capacidad de sentir placer por lo que Dios había dado. Ya no hay placer en servirle a Dios.
Ya le perdí el gusto a servirle a Dios. Es que ya no siento. Y la gente lo dice así, ya no siento servir, ya no siento estar en la iglesia, ya no siento. ¿Por qué? Porque perdiste el placer, perdiste el deleite por lo que Dios te había dado. Y lo empezaste a cambiar por otras cosas. Y no te diste cuenta. Hay cosas que empezamos a decir, es que es importante que lo haga, es que necesito dedicarle tiempo, por eso no me estoy congregando, por eso no me estoy... Y sin darte cuenta, no solamente dejaste de congregarte, sin darte cuenta dejaste tu vida espiritual de lado y empezaste a ocuparte de otras cosas que empezaron a tomar el lugar de Dios, que empezaron a tomar el lugar de lo que realmente era importante y empezaron a nutrirte cosas contrarias a lo que Dios te había dado. Vamos a ir al Salmo 10:3, por favor. Dice: porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. Voy a leerle la Reina Valera 2015, la actualizada. Dice: porque el impío se gloría del apetito de su alma, y el codicioso maldice y desprecia al Señor. La palabra del Señor nos manda a que nosotros debemos ser piadosos. Usted y yo debemos ser personas piadosas. ¿Y qué es una persona piadosa, pastora? No es solamente que tiene piedad, sino que la manifiesta. ¿Y qué es la piedad? ¿O cómo se vive, cómo se manifiesta la piedad? Eso es muy amplio. Es muy amplio. La persona piadosa se mantiene conociendo y aprendiendo siempre la verdad. Dice la palabra del Señor: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Quién es la verdad? Cristo es la verdad. ¿Quién nos lleva a conocer la verdad? El Espíritu Santo. Entonces dice que la persona piadosa se mantiene conociendo y aprendiendo siempre la verdad. O sea, conociendo al Señor, conociendo la palabra. Pero no solamente conociéndola. Es decir, el conocimiento que libera es el conocimiento formativo de la piedad. ¿Qué pasa con esto? Cuando yo empiezo a conocer de Dios, cuando yo empiezo a conocer de Jesús, cuando yo empiezo a leer la palabra, tiene que empezar a suceder algo. Todo eso a mí me tiene que empezar a formar. ¿En quién? En otra persona. La persona totalmente distinta a la que empezó, a la que llegó a Cristo. Era lo que les hablaba ahora de Saulo. La palabra en la relación con Dios, el conocer a Jesús, el conocer la verdad, me debe formar en la piedad. ¿Y qué es la piedad? No es otra cosa que caminar obedeciendo a Dios. Eso es la piedad, obedecer la palabra. ¿Qué es la piedad? ¿O qué me dice la palabra de ser piadosos? Que nosotros debemos bendecir al necesitado, que debemos traer libertad al que lo necesita, que tenemos que orar por los enfermos, eso es ser piadoso. Eso es ser una persona piadosa. Lo que a mí me lleva a obedecer a Dios, a obedecer la palabra. El conocimiento no es creer que sé mucho y que los demás no saben. Eso no es conocimiento. Eso no es conocimiento. Si lo que conoces no te está llevando a hacerte piadoso, entonces es pura información. Lo que tienes en tu mente, porque no estás aprendiendo.
¿Quieres ser piadoso? Mantente aprendiendo constantemente de la palabra. Aprende constantemente de Dios. Aprende constantemente de Jesucristo. Aprende constantemente del Espíritu Santo. Eso es ser piadoso. Es la persona que conoce la verdad, pero que deja que la verdad forme en su vida un estilo de vida, valga la redundancia, que lo mantiene en un constante avance de adquirir no solo la información, sino de ponerla en práctica. ¿Okay? Hay gente que se puede saber la Biblia de tapa a tapa y se la sabe hasta los mapas, pero no la pone en práctica. O sea, no es piadoso, es un impío. Cuando la Biblia habla de los impíos, no habla de los inconversos, esos son diferentes. Cuando Dios habla de los impíos, habla de una persona que dejó de ser formada por medio de la palabra y de la relación con el Señor. Es una persona que se alejó de poner en práctica el conocimiento que una vez había adquirido. Puede conocer, puede tener toda la información de la palabra y se puede sentar con usted a debatir de la palabra, pero lo que tiene es mera información. Es un impío. ¿Por qué? Porque no obedece la palabra, porque no camina obedeciendo, porque dejó de ser formado por la palabra de Dios. Eso es un impío. Cuando dejó de aprender. Por eso nunca, hay un dicho que dice que todos los días se aprende algo. El día que dejamos de aprender, ese día estamos listos. El día que dejamos de aprender algo de la palabra, algo de Dios, porque sépalo, Dios es infinito, Dios es muy amplio. Y aún la palabra a veces limita todo lo que es Dios. Y todo lo que Dios puede manifestar a nuestra vida. Y cada vez que usted entra a la presencia de Dios, usted conoce un poquito más de Él. Porque Dios manifiesta un poquito más de Él cada vez que usted entra a la presencia, cada vez que yo entro. Cada vez que usted lee la palabra, uno entiende, uy, entendí esto, mira, uy, mire, hasta que me brincan las letras aquí, las palabras. ¿Cómo es eso? No entendía eso. Eso es Dios. Eso es Dios revelándose y usted aprendiendo. O sea, quiere decir que usted está caminando por el camino de la piedad, valga la redundancia. Manténgase caminando por ahí, porque el día que usted deje de aprender, el día que usted deje de ser nutrido, su alma se vuelve blanco fácil para que el enemigo a usted lo bombardee y lo saque del propósito, lo saque del diseño, lo saque del lugar donde Dios a usted lo ha puesto. Y usted ni cuenta se da. ¿No se da cuenta? Usted empieza a dejar y a dejar y a dejar, porque ya no siente placer, ya no siente deleite. Ya oro mecánicamente, ya oro porque me toca, porque tengo, porque si no lo hago. Tiene que haber deleite en la oración. Tiene que haber deleite en el momento de la lectura. Aunque lo que el Señor le diga a usted en medio de esa palabra, le dé aquí directo en la frente. No importa, deleítese en eso. Porque hasta en eso, ahí se manifiesta el amor de Dios para usted y para mí. O sea, a veces uno dice, Señor, háblame. Y uno abre la Biblia y a veces mejor dice, no, mejor no hubiera dicho. Porque lo que le da es, pum, tome. Directo. Entonces, el día que nosotros dejamos de aprender, vamos camino a la muerte. Quiero leerles en 2 de Timoteo 2. Le voy a leer una versión distinta, se llama Biblia Yahvé. 2 de Timoteo 2, 15 al 16 dice: procura con diligencia, escúcheme lo que le voy a leer. Procura con diligencia presentarte ante Dios como ministro aprobado,
obrero que no tiene de qué avergonzarse, manejando acertadamente la palabra de la verdad, mas evita los discursos profanos y vacíos, porque los adictos a ellos avanzarán más y más a la impiedad. Estudiaba un poco el tema de las adicciones. Y hoy encerramos el tema del adicto a solamente drogas y medicamentos. Pero el concepto de adicto es muy antiguo. Y lo que realmente significa adicto no tiene nada que ver con drogas ni con medicamentos. Una persona adicta es la persona que es muy dada a algo, como que se vuelca a algo. Eso es una persona adicta, que cree que necesita algunas cosas. Hay gente que cree que necesita atención. Y cuando deja de recibirla en un lugar o de una persona determinada, se va y la busca en otro. Porque necesita escuchar cierto tipo de palabras, cierto tipo de... Entonces, como ya no lo recibo en mi casa, lo busco afuera. Como ya no lo recibo en la iglesia, voy a buscarme otra donde sí reciba la palabra o las palabras que yo necesito. Y por eso el apóstol le dice aquí a Timoteo: evita los discursos profanos y vacíos. O sea, cuidado con las palabras, cuidado con la mucha habladuría, porque no llega a nada. Después vamos a ver el tema este. Pero hay gente que cree que necesita y se va a buscar lo que cree que necesita en personas, porque dejó de recibirlo de parte de Dios, según ella, porque perdió el deleite. Ya no ve a Dios como el Padre amoroso, ya no lo siente. Entonces me voy a buscar otro Dios, me voy a buscar otra cosa que llene lo que Dios no llenó. Me voy a buscar otra persona, porque mi esposa o mi esposo no me dice lindo o linda. Dejó de decírmelo. Y entonces en la calle alguien sí me dice linda. Y voy a llenar o a tratar, según yo, de llenar ese vacío de mi alma en el lugar equivocado. Si quiere oír palabras lindas, vaya a la feria del agricultor. Ahí a usted le dicen reina, princesa, de todo le dicen. Y sale uno, ¿verdad? ¿Qué quiere mi reina? Princesa, le ofrezco esto. Joven, hasta joven le dicen a uno, señorita, ¿qué quiere querer? De todo le dicen a uno. Y sale uno, pero wow, tanque emocional hasta aquí. Es una broma. Lea la palabra y vea todo lo que Dios tiene que decirle a usted constantemente. Vea todo lo que Dios le dice a usted. Dios constantemente en su palabra nos dice cuánto nos ama, cuál es el futuro que nos espera, todos los planes que Él ha tenido para nosotros, el para qué, el por qué nos creó, el por qué puso lo que puso en nosotros. Usted es más que vencedor en Cristo Jesús, dice la palabra. Usted es pueblo escogido, nación santa, usted es linaje. Usted es un rey sacerdote, usted es una reina sacerdote. Usted es hijo, usted es heredero, usted es príncipe, usted es
O sea, ¿qué más quiere usted oír? ¿Qué más necesita usted oír de parte de Dios para sentir deleite? ¿No sintió deleite cuando le dije todo eso? Yo sí. Así, yo sí. Claro. Entonces con más ganas lo busco para que me siga diciendo esas cosas, porque Él sabe que yo las necesito y Él sabe lo que es Él. Y aún así nosotros nos declaramos nuestro amor, porque de eso se trata esto. Pero tenemos que tener cuidado con nuestra alma. Usted tiene que procesarla. Hay cosas que Dios hará, pero hay cosas que nos toca a nosotros. Hay cosas en las que usted y yo tenemos que ponerle un alto en nuestra alma, a ciertas emociones a las que alimentamos, a ciertos arranconazos que a veces tenemos, a ciertas cosas a las que les damos lugar. Hay decisiones que tomar. Hay decisiones que tomar. Porque no en todo va a intervenir Dios, aunque Él tiene todo el poder para hacerlo. Hay cosas que le tocan a usted y a mí. Hay cosas que las va a hacer la palabra. Hay cosas que las va a hacer el Espíritu Santo. Pero usted tiene que estar llevando constantemente su alma a la presencia de Dios. Usted tiene que estar llevando constantemente su alma a ser procesada. Constantemente. Palabras de Jesús en Marcos 8. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiera su alma? A veces creemos y hemos tenido también una idea equivocada de esto. Creemos que cuando seamos glorificados, el Espíritu nuestro, cuando Cristo venga y venga por su iglesia y seamos glorificados, entonces será el cuerpo glorificado, el Espíritu se conectará a Él directamente, porque el Espíritu va a Él. ¿Y el alma? ¿A dónde va a quedar? ¿Usted se ha preguntado eso? ¿No se lo había preguntado? El alma siempre va a ser parte de nosotros, aún en el momento de la glorificación. El alma también será glorificada. O sea, no habrá situaciones negativas en nuestra alma, porque usted va a tener que sentir deleite siempre. Aún en la eternidad usted va a tener que sentir cosas, experimentar cosas, ya no negativas, porque ya eso no va a existir, porque habrá un cielo y una tierra nueva, dice la palabra. Entonces, a usted mientras tanto le va a tocar que trabajar el alma, las emociones, las sensaciones, lo que usted siente, lo que usted percibe, lo que usted decide hacer, lo que usted habla, todo eso usted tiene que decidir trabajarlo aquí y ahora. Después será glorificado con todo su ser, será glorificado. Pero mientras tanto, decida trabajar. No guarde más dolor, no guarde más resentimiento, no guarde más rencor, no guarde más raíz de amargura, no guarde más rechazo, no guarde más todo lo que se guarda negativo, todo lo que cultivamos, todo lo que nos aleja de Dios, todo lo que nos hace a veces caminar impíamente. Identifíquelo y comience a trabajarlo a partir de este día. Permítale al Espíritu Santo trabajarlo. Amén. Amén. Permítale a Dios trabajarlo. Permítale a Dios hacer lo que Él siempre ha querido hacer. Y quiero cerrar con el Salmo 37:4. Dice la palabra, Reina Valera: deleítate a sí mismo en Jehová,
y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate. O sea, sienta bonito. Celebre. Gócese. Disfrute en el Señor. Y Él concederá. A veces creemos que el versículo dice, ore, y Él te concederá. Interceda, y Él te concederá. Quéjese, y Él te concederá. Llore, y Él te concederá. Ahí no dice eso. Ahí dice deleítese. Deleítate. ¿Qué es deleitarse? ¿Qué es deleitarse? ¿Usted se ha deleitado alguna vez? Yo sí. Yo sí. Yo me gozo, yo siento bonito cuando mis hijos logran cosas, cuando tienen éxitos. Yo me deleito, disfruto eso. Cuando me como un buen postre, me deleito en ese postre y lo saboreo. Cuando me como un buen pedazo de carne bien rico, con una buena salsa, y me deleito en eso. Cuando me como un pedazo de chocolate, ay, qué rico, me deleito. Cuando duermo, me deleito. Yo digo que dormir es uno de los mayores placeres que hay en esta vida. Es delicioso dormir. Yo me deleito cuando logro dormir, cuando descanso. ¿Ven? Como no es malo. No es malo deleitarse, no es malo sentir placer, no es malo sentir, no es malo percibir. Usted huele un aroma tal vez de una rosa y usted lo percibe, qué rico. No de una rosa podrida, una rosa que huele rico. Usted se deleita, usted siente un placer rico porque eso le sube al cerebro. Ay, qué rico. No es malo, porque es un asunto natural. Cuando Dios nos creó, puso de su esencia. Y Él se deleita en nosotros. ¿Por qué no nos vamos a deleitar usted y yo en Él? O sea, disfrute estar en Él, con Él. Disfrute, y Él se va a encargar de concederle a usted sus peticiones, de llenar las necesidades. Pero deleítese, disfrute, no pierda ese placer natural y legítimo de deleitarse con lo que Él le proveyó, con lo que Él creó para usted. Celebre a su familia, deleítese con su familia, porque Él la creó para usted. Lo que usted tiene, Dios lo creó para usted. Dios lo creó para usted. Entonces, deleítese en eso. Deleítese en eso. Deleítese cada día en poder entrar en la presencia de Dios. Deleítese cada día en poder leer la palabra. Deleítese cada día que usted pueda venir a las reuniones, a la iglesia. Deleítese el ver a su hermano. Deleítese cuando vengan los que han estado ausentes por situaciones de salud. Deleítese el volver a verlos. A los que Dios ha procesado y los que Dios nos ha pasado por ciertas cosas, vea, yo valoro y disfruto. Y me peino en mi casa y termino después de la alabanza y la adoración, que ahora me fui a ver al espejo y yo, la sangre de Cristo. Pero no importa, porque amo estar en la presencia, amo celebrar en la alabanza, amo levantar mis manos en la adoración, porque Él me ha hecho libre.
porque sé, conozco y he vivido y sé lo que es vivir encarcelada en una prisión de depresión, con ganas de morirme. Y saber que Dios me sacó de ahí, me sanó y hoy puedo levantar mis manos y celebrar y decir: Señor, tú me has hecho libre. Yo sé lo que es eso y por eso disfruto la adoración y por eso yo levanto mis manos y por eso y seguro soy la que más me escucho y no importa, no importa. Yo quiero hacerlo apasionadamente para Él, para Él. Yo me deleito en Él y no lo hago aquí solamente, lo hago en las reuniones, lo hago en mi casa y en mi casa yo le hago competencia a la vecina. La vecina pone plancha y yo pongo la alabanza. Y ahí hacemos competencia, a ver cuál se oye más. No me importa, porque yo amo eso, amo expresarle mi amor a Él, porque Él me lo manifestó a mí primero. No pierdas la pasión. En estos días, el día del desfile del 15 de septiembre, veía una gente en el desfile. Me tocó después de casi 15 años de no ir a desfiles, me tocó ir de nuevo. Y va uno, ¿verdad? Y ve uno a los que marchan, a los chiquitos, y ahí van pobrecitos todos apachurrados por el sol y cansados, y les tocó que subir cuesta y ¿verdad? Es cansadillo. Y el trayecto era muy largo, parece mentira, pero era muy largo. Entonces uno veía a unos desganadillos, ¿verdad? A otros perdidillos en el ritmo y todo, ¿verdad? Igual los abanderados, las bandas, igual, algunos apasionados, otros no tanto. Habían unos de una banda que me llamó mucho la atención. Ellos casi siempre hacen los mismos malabares, los que tocan el bombo. Se supone que son los más fuertes, los más grandotes, porque el bombo es muy pesado. Y en una de las bandas había una mujer, una muchacha tocando bombo, y era la que dirigía, era el bombo número 1 en la banda. Y era más pequeña que yo, la chiquilla, y ella con el bombo, ¿verdad? Y había momentos donde ella hacía, ¿verdad?, la seña y ¡fum!, el bombo lo levantaba y tocaban en el aire el bombo los tres. Y yo, qué cosa esta más violenta. Y entonces, y viene el camarógrafo que andaba ahí con el colegio de ellos, ¿verdad? Entonces le dice ella que va a tirar el bombo arriba, que lo tome la foto con el bombo arriba. Y la chiquilla viene y le hace la seña al camarógrafo, ¿verdad?, al fotógrafo, y viene y levanta el bombo y lo sostiene, y ella con el bombo aquí sostenido. Y yo, uy, esto es con tal de que le tomara la foto como ella la quería, ¿verdad? Y yo decía, ¿se aguanta el peso de eso? Porque se deleita en eso, le gusta lo que hace. Uno de los compañeros de ella reventó el parche del bombo y así terminó de tocar con el bombo reventado. Y yo, esto es pasión, esto es pasión. Chiquillos con bombas ahí poniéndose las gasas y las vendas y todo para terminar de tocar. Yo decía, esto es pasión, esto es pasión. Esto a veces es lo que nos hace falta a los hijos de Dios. Pasión. Pasión. Porque no oro arrodillado porque, ay, me duelen las rodillas. Porque no oro mucho tiempo porque no le encuentro el gusto. Porque dejo de ir a la iglesia porque encontré placer en otra cosa. Porque hay otra cosa que me satura y me da el placer que no me daba el placer ya la iglesia. Porque ya no disfruto la alabanza y la adoración. Porque es que no hay danzoras en la iglesia. A mí me gusta la danza. Porque, etcétera, etcétera. Póngale usted. Porque el parqueo. Porque el calor. Por lo que sea. Yo ahora veía a Randy tocando. Y yo decía, ya no ve. Este muchacho no ve. Usted tal vez no lo vio, pero las gotas de sudor a él le bajaban por los ojos, por las pestañas, y él no podía ver, no podía abrir los ojos porque las gotas de sudor se le metían en los ojos.
Y yo decía, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y él no dejó de tocar. Y las gotas de sudor le bajaban por la cara. Eso es pasión. Porque otro dice, ay no, porque tengo que verme bonito, porque tengo que... No. Cuando hay pasión, cuando hay deleite en lo que hacemos, no importa el cómo me vea, no importa el cómo me salgan las cosas, cuando son de corazón para Dios. No importa si una Mical se levanta y se para en la ventana a criticarme y a burlarse. No importa. Mi lugar es delante de la presencia, alabando, adorando, dándole mi corazón a Dios extravagantemente como lo hizo David. Amén. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a tu iglesia en esta tarde, Señor. Quiero darte las gracias, Padre. Primero por la vida de cada uno de ellos, por los jóvenes, los adultos, los niños. Gracias, Señor. Gracias por los padres de familia, Señor, que hoy están en este lugar. Gracias, Señor, porque en ellos hay un corazón de piedad, el cual tú estás formando, el cual tú estás enseñando y el cual estás guiando, Señor, para caminar en la obediencia absoluta y completa a ti, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos, Padre Santo, que tenemos la oportunidad de llevar nuestra alma, nuestras emociones al lugar correcto, a la posición correcta, y que tú la transformarás y la llevarás a la condición natural, óptima y legítima, la cual tú pensaste para el ser humano, Señor, donde sintiéramos deleite y placer, donde, Padre, pudiéramos percibir, donde pudiéramos ser sensibles, Señor, a tu presencia, a las cosas tuyas, Señor, a lo espiritual, Padre. Que eso sea mayor en nosotros en esta semana, Señor, y a partir de este tiempo, Padre, que podamos sentir el mayor deleite, Señor, el mayor placer, Padre, que podamos gozarnos y disfrutar como nunca antes en tu presencia y de las cosas que tú has provisto para nosotros, Señor. Que podamos, Señor, recrearnos en ellas, Padre Santo. Y que podamos, Señor, llevar a otros a eso y enseñarles que no hay mayor placer y mayor deleite que estar delante tuyo, viviendo una vida de obediencia. Para que tú, Señor, un día digas, este es mi hijo amado. Esta es mi hija amada, en el cual yo me gozo, en el cual yo me deleito, en el cual yo me complazco. Padre, queremos ser hijos aprobados, hijos, Señor, que caminen conforme a ti, Padre Santo, y que no perdamos el gozo, Señor, y que no perdamos el deleite de estar en tu presencia siempre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.